Para iniciar la mañana, traca final en Extremadura. Los partidos queman sus últimas bazas para las elecciones del domingo. Guardiola ayusiza su discurso, que no nos roben la democracia, dijo ayer. No sabe quiénes son los que la roban. Y se ausentó del debate a 4, que al final fue a 3, en la televisión pública. Gallardo exprime la espantada de Guardiola con las encuestas amargándole el fin de fiesta. Abascal se nos ha vuelto equidistante entre el PSOE y el PP. Y Podemos aprovecha para desechar a Yolanda Díaz, porque es Podemos quien está fuerte en Extremadura y no Sumar, precisamente. Bueno, fuerte en ese lado del arco político. El gobierno de coalición se reúne consigo mismo hoy para ver cómo resuelve la historia de desamor interminable entre el PSOE y Sumar, que han anunciado para hoy una quedada de segundos niveles para pastelear una salida que permita a Yolanda Díaz salvar la cara después de haberle exigido a Pedro Sánchez una remodelación de su gobierno sin que Sánchez se haya querido dar por enterado. Aunque anoche ha contado, esta madrugada ha contado Sánchez que él ya se ha visto con Yolanda Díaz. Pues qué bien. Y Putin, que hace balance del año, él también, hoy hace su comparecencia megalómana ante periodistas y ciudadanos previamente escogidos. Se hace siempre una mezcla de tengo una pregunta para usted y de rueda de prensa. Y hablará, pues supongo que de la guerra de Ucrania. Esta madrugada, Consejo Europeo, terminó la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y terminó sin que se hayan conseguido poner de acuerdo sobre cómo financiar la ayuda a Ucrania. Había muchos gobiernos que decían, utilicemos los activos que hemos congelado a los rusos, saquemos de ahí el dinero, pero Bélgica se resistía, al final no ha habido acuerdo y se va a utilizar pues lo de siempre, que es la emisión de deuda pública, es decir, los eurobonos. Bueno, les dijo el presidente del gobierno a los periodistas esta madrugada, oye, vamos rapidito, 2 o 3 preguntas, que son las 3 de la mañana y yo tengo cierre de campaña en Extremadura. Oiga, el cierre de campaña en Extremadura es una cosa de partido que es voluntaria, tampoco está obligado usted a ir. A lo que sí está obligado pues es a responder las preguntas de la prensa, pero bueno, ya se sabe cuáles son las prioridades de cada uno. Y en efecto, Pedro Sánchez cerrará campaña hoy con su candidato, el señor Gallardo, porque a pesar de lo que muchos dicen, que es que Sánchez lastra las campañas electorales de su partido en las comunidades autónomas, pues él debe de pensar que no es así, y en Extremadura el PSOE debe pensar que no es así, porque han llevado a Sánchez un montón de veces. A diferencia de lo que hace Guardiola con Feijóo, por cierto, que Guardiola cerrará campaña ella sola, que no quiere tener a Feijóo al lado, ni a Feijóo, ni a Juanma Moreno, ni a Ayuso, se han ofrecido a acudir a los mítines y ha dicho que no. Yo me basto sola. Sola debió ver anoche el debate de los demás en la televisión pública porque no quiso participar en él. Bueno, asunto de la jornada de ayer, en esta recta final ya de la campaña electoral, pues lo del robo. ¿Y el qué robo? Pues que se produjo, se denunció ayer, denunció el PP ante la Junta Electoral que se había producido un robo en una oficina de correos. Claro, las oficinas de correos gestionan en campañas electorales el voto por correo, pero hacen muchas otras cosas. En las oficinas de correos hay dinero. Entonces, unos cacos, hoy cuenta, creo que es el Español, que se llaman la banda de la Radial. Adivina por qué, la banda de la Radial. ¿Cómo acceden a los locales que atracan o que asaltan? Pues usando la moladora. Entonces, que es una banda que antes de robar esta oficina postal, por ejemplo, de Fuente de Cantos en la provincia de Badajoz, que antes habían robado una tienda de móviles y un estanco. Claro, si roban un estanco o una tienda de móviles, pues no puedes salir si eres candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura diciendo cuidado que nos están robando la democracia, porque la tienda de móviles y el estanco, pues no parece. Pero si lo hacen en una oficina de correos, pues entonces sí. Y esto es lo que hizo ayer la señora Guardiola, sin decirlo expresamente en el vídeo que se grabó a sí misma, pero viniendo a sugerir o dando a entender que los robos en oficinas postales lo que tienen como fondo, como explicación, es el pucherazo. Es decir, intentar eliminar votos, que debe de pensar Guardiola y el PP, que todos los votos por correo son para ellos y que por eso hay alguien interesado en eliminarlos. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro. Robarnos el día que se habla del robo en la oficina de correos. Alguien nos quiere robar nuestra libertad. Palabras mayores, diga por lo menos quién es alguien. Bueno, señor Feijóo, lo mismo. Es que hay que denunciar estos hechos, es que hay que asegurar que el voto por correo, estamos en la siembra la sospecha, porque alguien ha debido pensar en el equipo de estrategia del Partido Popular, que esto moviliza muchísimo a los votantes, como están ahí a ver si conseguimos llegar a la mayoría absoluta a pesar de Vox y aprovechando el hundimiento del Partido Socialista, pues han debido pensar, este es un motivo, con esto llegamos, dando a entender que hay intentos de pucherazo y no sé qué. Bueno, al PSOE le ha venido a ver Dios, o la Virgen de Guadalupe por lo menos, con este asunto, porque claro, es una... El PSOE, que ha hecho una campaña pues verdaderamente deslucida y sin terminar de encontrar un argumento que pudiera utilizarse
contra Guardiola y para movilizar el electorado, pues lo ha encontrado aquí. ¿En qué? Pues decía, ya está el PP con lo del pucherazo como siempre. A ver si es que no las tienen todas consigo para el escrutinio del próximo domingo, pero no porque no vaya a ser limpio, sino porque no van a llegar a los resultados que las encuestas les están anticipando, les están augurando, ¿no? Es cuestión el PP todavía, lo del año 23. Las encuestas, algunas encuestas, bueno, la mayoría de las encuestas decían, el señor Feijóo se sale en el escrutinio, naturalmente, y con Vox mayoría absoluta, y luego pasó lo que pasó, y por eso en el PSOE dicen, lo que tienen es miedo a que al final las encuestas no se confirmen el próximo domingo. Bueno, ya lo veremos. Del debate de anoche, pues igual lo más interesante fue que desde la izquierda de la izquierda, que es candidata de Podemos, que no de Sumar, candidata de Podemos, Irene de Miguel, le afeó a Miguel Ángel Gallardo su aforamiento exprés. Le afeó su aforamiento exprés y que lo anunciara y lo ejecutara justo cuando entendía la izquierda que se tenía que hablar de otra cosa en el Parlamento extremeño, que era de la ley de concordia. Y entonces le dijo la señora Irene de Miguel al señor Gallardo, es que quiso usted ser el niño en el bautizo, y eso, pues en opinión de Podemos, le inhabilita para llegar a acuerdos con partidos de izquierda. Bueno, Podemos está aprovechando y rentabilizando muy bien esta campaña electoral, no solo para conseguir votos en Extremadura, la está aprovechando muy bien para conseguir tener una posición hegemónica en eso que se llama el espacio a la izquierda del PSOE, por delante o en contra de Sumar. Podemos no quieren saber nada de Sumar, y en Extremadura quien tiene fuerza es Podemos, y así lo está demostrando durante esta campaña electoral. Bueno, que el domingo a partir de las 8 de la tarde aquí estaremos los de siempre para contarles el desenlace de la noche electoral en Extremadura, con los análisis como siempre, bueno. Primero con el escrutinio, claro, las encuestas, el escrutinio, los resultados, lo que digan los líderes y el análisis, que luego continuaremos la mañana del lunes en este mismo programa desde las 6. Es que es un no parar la radio, ¿se da usted cuenta? Es un no parar. El lunes hay lotería, sí, también. No nos olvidemos del sorteo de la lotería de Navidad. A partir de las 9 de la mañana también el sonido de los niños de San Ildefonso, ya inaugurando oficialmente estas Navidades que tenemos por delante. Que van a ser unas Navidades, pues como cada año, muy hermosas en el gobierno de coalición, porque el espíritu navideño se impone, y por eso el presidente Sánchez y Yolanda Díaz, pues se ve que ya han hablado, o eso dicen ellos. No se había dado información hasta este momento, pero así respondió el presidente a una pregunta que se le hizo sobre lo de Yolanda Díaz exigiéndole una remodelación de gobierno y unas reuniones. Si considera que ha sido una deslealtad por parte de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz el hecho de exigirle una crisis de gobierno de manera unilateral ante los casos de presunta corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE. No lo considero. ¿Tiene previsto llamar a la vicepresidenta, convocarla a una reunión? Sobre la primera pregunta ya me he reunido. Esto gente que la pregunta dura 100 veces más que la respuesta. Dice, no lo considero. Pues algunos ministros de su gobierno sí lo consideran así, presidente. ¿El qué? Pues una deslealtad de Yolanda Díaz. Y un tiro en el pie, porque claro, cuando andas exigiendo remodelaciones profundas y luego te hacen una pedorreta, pues igual quien demuestra poca influencia, pues eres tú. Esto es un poco lo que le ha pasado a Yolanda Díaz en estos últimos días o en estas últimas semanas. Bueno, dice el presidente que ya ha hablado con Yolanda Díaz. Estaba convocada para hoy una reunión, que vamos a ver si al final hay o no hay reunión, porque era esto de la comisión de seguimiento del pacto para el gobierno de coalición, que es un poco lo de siempre cada vez que hay alguna trifulca interna. Hoy algunas crónicas ya ponen nombres a la remodelación de gobierno que deseaba el partido de la marca Sumar o Yolanda Díaz. Remodelación de gobierno sí significa, o habría significado, porque el presidente no ha hecho ni caso, acabar con la carrera de algunos ministros que a Sumar siempre le han parecido que no son lo bastante de izquierdas. Y hoy se habla en las crónicas de Carlos Cuerpo, heredero de Nadia Calviño, de Sara Agesen, la vicepresidenta tercera, ministra para la transición ecológica, que la ven también como no demasiado de izquierdas o no suficientemente de izquierdas, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no es que le nieguen su condición de izquierdas, es que como no le gustan las políticas de vivienda de la ministra, que además tiene por costumbre recordar cuál es el patrimonio inmobiliario de los demás cuando le reprochan a ella los pisos o no sé qué tiene, pues total, que les tienen puesta la cruz desde Sumar, al menos a estos tres ministros. Y Sánchez de momento dice que verde las han segado y que pidan lo que quieran. Pero bueno, que el gobierno sigue adelante. Como ha dicho la vicepresidenta 1, María Jesús Montero, el gobierno sigue adelante y ahora se trata de que los ciudadanos sintamos en nuestras propias carnes el bienestar que proporciona el gobierno de España. Que en eso es en lo que están. Dentro del Partido Socialista, pues sigue lo que cada vez más va siendo una cruz de navajas entre con disputas y con venganzas internas. Empezó con el asunto de las denuncias del Me Too, si queremos llamarlo así, el Me Too interno del PSOE, las denuncias por acoso sexual contra algunos dirigentes, pero ahora ya estamos en una fase que es la fase siguiente, que es, por ejemplo, la alcaldesa de Coruña. Ahora ya no es por acoso sexual por lo que ella está denunciada, es por acoso laboral
de 2 personas, mujeres que trabajaron para ella y que la acusan de trato vejatorio, de malos modos, de insultos. ¿Y qué dice la alcaldesa de Coruña? Pues que es una venganza de personas que están utilizando esto del Me Too para otras cosas que no tienen nada que ver con el Me Too. La alcaldesa de Coruña fue una de las voces más significadas a la hora de criticar a la dirección regional del Partido Socialista, Gómez Besteiro, por su pasividad o tibieza, que diría Ayuso, respecto de los casos de abuso. Por eso hay acoso, por eso hay quien entiende que lo que estamos viendo ya es un intercambio de puñaladitas o de puñaladas entre personas dentro del Partido Socialista, que tiene que ver con esto del Me Too y que tiene que ver también con la situación general que se vive en el PSOE. Esto de que muchos ven que ya esto se acaba, la actual etapa, y que están tomando posiciones e intentando desactivar a posibles competidores cara a la etapa siguiente. Bueno, a las 10 de la mañana hay rueda de prensa de Vladimir Putin. Tengo una pregunta para usted. Esto que hace el presidente ruso cada fin de año es una rueda de prensa y asistencia de invitados elegidos multitudinaria. O sea, necesita un recinto deportivo para hacer el acto. Y luego, pues es Putin en estado puro, claro, como siempre. El año pasado, de lo que hablaba era de lo contento que estaba con el regreso de Trump al poder y lo descontento que estaba, y ahí sigue con los gobiernos europeos, los lechones de los gobiernos europeos, como dice Putin. Bueno, seguramente se lo va a preguntar por cómo ha terminado el Consejo Europeo de esta madrugada, que luego entraremos en detalles, se lo venimos contando desde las 6, pero que no ha habido acuerdo respecto de qué, pues de cómo financiar la ayuda que sigue necesitando Ucrania. Ucrania o sigue recibiendo la ayuda europea, ayuda económica para poder pagar la munición, las armas, o se queda en situación de debilidad absoluta frente a Rusia. Y entre los gobiernos europeos no hay unanimidad sobre cómo hacerlo. Se había planteado, y era la posición mayoritaria, tiremos de los activos rusos que hemos congelado, que ahí hay dinero, pero Bélgica tenía mucho miedo a las represalias, y al final, pues efectivamente no ha salido adelante esa iniciativa, y se ha utilizado pues la vía de siempre, que es, pues emitamos deuda pública, eso es, eurobonos para financiar la ayuda que sigue necesitando Ucrania.